recibiendo visitas. Así es, recibiendo visitas. En este caso estamos con Sergio Mancilla, ex senador nacional, y vamos a consultarle principalmente la situación en lo que se refiere a la legislatura provincial. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está este tema de la legislatura provincial, el tema judicial, especialmente para que sea, digamos, miembro de la Cámara Legislativa de Tucumán finalmente? Bueno, es un tema que viene de un tiempo atrás, digamos, hasta ahora, una medida judicial que me impedía asumir como legislador, a pesar de haber sido candidato en la última elección. Bueno, el trámite judicial en sí ya está en su última etapa, está en la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Son los tiempos que se manejan en la justicia, digamos, son tiempos que dentro de la justicia son normales, a pesar de que para nosotros, los que estamos involucrados en el tema, tenemos la ansiedad que algunas veces nos sobrepasa, ¿no? En ese sentido, nosotros judicialmente hicimos lo que teníamos que hacer, presentamos toda la documentación correspondiente. Bueno, hoy es una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos, digo nosotros, los que me manejan la situación judicial, creemos que haber participado de la elección con un informe de la Junta Electoral, curiosamente la Junta Electoral presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, nos daban el aval necesario para asumir como legislador. Bueno, ante algún planteo que se hizo, evidentemente la parte de la justicia definió lo contrario. En ese sentido tenemos la paciencia necesaria como para que seguir haciendo los trámites necesarios, que de parte nuestra creo que concluyeron, ya están en manos de la justicia. Claro, ellos deben decidir aunque no saben cuándo. Así es una situación atípica, diríamos, después de que hayamos sacado casi 75.000 votos, la lista que era parte, encabezando la lista por la sección oeste. Muchísimos votos también más nos acompañaron, pero a raíz de que se hacían resolución tras resolución debido a la situación judicial. Seguro. Ese día nosotros tuvimos impugnado y anulado más de 25.000 votos, digamos. O sea que que se lo anulaba solamente en la categoría de legislador, porque era la resolución que había salido anterior, digamos. Sí. No llegamos con la documentación a todos los fiscales, y en algunos de los tenemos, no sé, más de 1000 mesas en la sesión electoral oeste, digamos. O sea que era complicado hacer un operativo donde podríamos haber recuperado esos votos. Mientras tanto sigue el tema de la tarea de la militancia dentro de lo que es el Partido Justicialista. ¿Cómo analiza el panorama político actual? Así es, bueno, ahora la situación, digamos, personal, estoy acompañando en la Municipalidad de Aguilar como empleado a la intendenta, trabajando en forma conjunta con gente de Hacienda, de Obra Pública, a la par del Consejo Deliberante, tratando de estar en una situación que es, digamos, para los municipios, digamos, es diferente a la del gobierno anterior, teniendo en cuenta el apoyo que se venía dando, digamos, y a raíz del acomodamiento que todavía evidentemente no hubo a nivel nacional en cuanto a la cantidad de programas nacionales que había antes, y hoy están siendo estudiados, están viendo qué metodología van a implementar. Ya pasaron 6 meses y bueno, tenemos mucha ansiedad nosotros, porque evidentemente si vos ves lo que se hizo en estos últimos 12 años, que el 70 o el 80% de la obra pública que se hizo en los municipios y en las provincias se hicieron con recursos nacionales, y hoy todavía no está el mecanismo aceitado. Evidentemente tenemos una ansiedad, escuchándolo al presidente, que va a tener una apertura fundamentalmente hacia el interior. Tenemos expectativas, bueno, pero hasta ahora no ocurrió. Bueno, hablando en el caso particular, tenemos municipios de comunas rendiciones de cuenta del Plan Más Cerca, que era un programa nacional muy importante. Que ya están listos, digamos, para continuar la ejecución. Exactamente, algunos tienen en forma parcial. Bueno, esos recursos todavía no llegaron, con muchas expectativas de que en algún momento llegue, pero hasta ahora eso no se cumplió, digamos. Tenemos muchas expectativas, te vuelvo a repetir, muchas de las obras que se hicieron, escuelas, mejoramientos habitacionales, cordón cuneta, pavimentación, se hicieron con recursos nacionales, no tan solo en Tucumán, claro, sino en todo el país, digamos. En ese sentido tenemos expectativas que el reacomodamiento que está teniendo el gobierno nacional llegue lo más rápido posible a las provincias y por ende a los municipios y a las comunas. En cuanto al panorama por el caso José López y lo que fueron las declaraciones, en este caso del senador y ex gobernador José Alperovich, respecto del kirchnerismo. La verdad que quiero separar dos cosas. Uno, que estamos totalmente en contra de la situación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación. No compartimos bajo ningún punto de vista esto. Yo como militante del PJ y también parte de la mesa directiva del PJ,
ya hicimos una resolución donde se lo apartaba del cargo. Eso que quede totalmente claro. Y después, respecto de lo que le dijo el ex gobernador, son cosas que todos en el mundillo político sabíamos que existían. Si bien es cierto, compartíamos un proyecto político, apoyamos en lo que había que apoyar como justicialistas. Había un sector que había llegado con Néstor a la presidencia, que era netamente kirchnerista, digamos, que muchas veces tenía un poco de resistencia contra el peronismo ortodoxo, contra los peronistas que no veníamos desde ese lugar, digamos. Bueno, y Tucumán era un ejemplo. Te puedo dar un ejemplo, y por ahí le preguntaron a José la situación de José López, y vi que algunos dirigentes políticos salieron a retrucarlo. Cuando tenemos ejemplos de sobra, digamos, esta posición. A ver, yo te pregunto, y hay altos de informaciones periodísticas, de notas periodísticas, en papel, y también en programa, que había una cierta injerencia lógica del gobierno nacional en la conformación de la lista. Te doy un ejemplo. Estela Mari Córdoba, la kirchnerista de la primera hora, la que lo trajo a Néstor en algún momento. Sí, sí. No tenía ninguna afinidad con Alperovich, ninguna. Es más, te diría que obraba como opositora hasta que se armaban las listas de candidatos. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo al gobernador. En ese momento vivía Néstor, cuando fuimos a presentar la primera lista de candidatos, y él le pidió, con estas palabras, poner a la flaca en la lista. La flaca era Estela Mari. Fue segunda después de Beatriz Roque de Alperovich en la lista, estando totalmente peleada con nosotros. Algunas notas que me hicieron a mí, yo la hacía ver pintoresca en ese momento, pero esa es la realidad. Y tenemos ejemplos de sobra. Yo era el que colaboraba en el armado de la lista, y tengo ejemplos comarcanos también. En el año 2011 teníamos la lista del Frente para la Victoria Local, la sección oeste. Teníamos presentada la lista. Faltaban horas para que se cumplan con los tiempos, y hubo un llamado de Buenos Aires, de Zanini específicamente, con orden específica. Ya no estaba Néstor, con orden específica que se incluya un dirigente de la Cámpora en la lista oficial de la lista este. Y puedo dar un ejemplo. Y así se hizo. Se hizo. Era Ruiz Olivares, que representaba la lista nuestra, hubo que ponerlo a Jesús Salín en la lista. Cuando ya teníamos presentada, fui personalmente, saqué la lista, nos ocasionó. Y tenemos muchísimos ejemplos. Lo escuché hablar a Marcelo Santillán. Marcelo Santillán es un dirigente del kirchnerismo, de la Cámpora, militante de la Cámpora. Sí. Que tenía su injerencia territorial, era concejal. Pero nosotros teníamos 50 dirigentes de mejor trayectoria para poner en la lista. Inclusive puedo dar un ejemplo, en aquel momento cuando se lo puso a José Orellana, el candidato a diputado nacional, y llevamos la lista. Y ahí aparecieron algunas declaraciones de José en ese momento, que criticaba la forma del gobierno kirchnerista, porque la verdad es que eran formas un poco atípicas en cuanto a la política tradicional que veníamos, de un personalismo. Pero nosotros nunca renegamos de lo que es el proyecto nacional, y tenemos muchos ejemplos. Yo te lo pongo, Jesús Salín, por decirte un nombre, pero en la última Marcelo Santillán, Alicia Zoraire. Bien. ¿Qué injerencia política tenía en el territorio? Ninguna. Es nacida en Aguilares, de donde vivo yo. Normalmente, ¿qué hace vos con una lista? Fundamentalmente diputado nacional. Va a quien conduce en esos momentos el proyecto político. Y ellos tenían sugerencias. Respondían, digamos, a la conducción. Sugerencias eran en una primera etapa, pero después cuando vos no lo ponías ya se avanzaba. Exactamente. Yo te puedo dar ejemplos de otras situaciones. Claro. La lista de senadores en la última elección. Había una sugerencia del gobierno nacional que no sea Beatriz Mirkin la segunda senadora. Y en ese momento el gobernador se puso firme y dijo, no, esta situación no va a pasar de esto, nosotros queremos que Betty vaya, una militante. Bueno, pusieron la primer suplente, una chica de Montero, que debe haber tenido una trayectoria interna dentro de la Cámpora, pero nunca dentro de lo que es el justicialismo y el proyecto en la provincia. Bueno, tenemos un montón de ejemplos. Ahora yo te doy otro ejemplo concreto, para que vos veas la situación de José López. Y veo que un montón se rajan la vestidura diciendo que no lo conoce. José López, a pocos metros de acá, se lo lanzó para candidato a gobernador, en la FED, en la Federación Económica. No sé si ustedes tienen archivos, digamos, de las reuniones que se hacían. Y se hizo una obra que es emblemática. En ese momento se corría el rumor de que José López podía encabezar una fórmula junto con Domingo Amaya. Apelo a la memoria de todos ustedes, porque son cosas que pasaron y la gente se tiene que acordar de eso.
En ese momento Domingo Amaya era el referente más importante que teníamos en la capital, muy cercano al kirchnerismo, muy cercano. Yo te puedo dar nombres de un montón de agrupaciones que venían a la municipalidad, no llegaban a la Casa de Gobierno, claro. Movimiento Evita, un montón de esos temas. Bueno, nació aquí la candidatura de José López, en el grupo de empresarios, que hoy muchos lo desconocen, pero la obra emblemática, te puedo dar, la peatonal. Fueron con recursos nacionales, se firmó el convenio en la Federación Económica, estuvo el intendente, el gobernador lo invitaron a último momento. O sea que el gobernador, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Lógicamente, siempre estuvimos apoyando el proyecto político a nivel nacional porque hoy se le endilga una foto con José López. No hay un intendente de los 12 años anteriores que no tenga una foto con José López, un gobernador, un legislador. ¿Por qué? Porque era el que manejaba la obra pública de la provincia, el que traía la escuela, te traía el cordón cuneta, te traía el puente. Era la persona que vos tenías que ir a conversar y ver qué obra conseguía para el municipio. O sea que esa situación, a mí yo creo que le están sacando a José Alperovi únicamente porque él ven que después de 6 meses sigue teniendo el arraigo con la gente, sigue teniendo su forma de hacer política, del contacto personal, y creo que esa factura a muchos políticos no le está gustando. Ahora, yo veo algunos radicales hoy que acompañan al macrismo y hay que ver las versiones taquigráficas en el Senado y en diputados, cuando decían que el macrismo era un aliado del kirchnerismo, porque muchas veces daban el quórum para que las leyes salgan en contra del radicalismo, porque el radicalismo nunca dio quórum. Bueno, y hoy son funcionarios del macrismo. La política en ese sentido va cambiando y hay un reacomodamiento. Y bueno, hoy hablan como si fuese que son macristas de la primera hora, cuando las versiones taquigráficas dicen totalmente lo diferente. Bien, muchísimas gracias Sergio Mansilla por su opinión y por supuesto por hablar un poco de esto, lo que tiene que ver con el panorama político nacional. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Bueno, muchas gracias a usted. Muy amable, Carlos. Muy bien, muchas gracias.